Hola, bienvenidos al segundo 10 Minute Challenge by London Eye English School, expertos en la certificación de inglés para estudiantes y opositores. Hoy os traemos un tema muy típico del inglés hablado. Son las question tags. ¿Empezamos? Las question tags son pequeñas preguntas que se añaden al final de oraciones afirmativas o negativas. Equivalen en español a lo que serían nuestras típicas coletillas de no, o no es verdad, o verdad, que solemos poner al final de muchas frases. La función de estas preguntas es variada. Puede servir simplemente para dar conversación, o pueden formar parte de otras estructuras, como por ejemplo prohibiciones, órdenes, sugerencias, para pedir algo. O también pueden ser auténticas preguntas, cuando realmente queremos que nos desmientan o nos confirmen que la información que nosotros tenemos es cierta o no. Pero la clave para este último uso está en la entonación, cosa que veremos más tarde. Primero, veamos cómo se forman. Formar estas preguntas es muy sencillo, ya que son estructuras muy cortas. Eso sí, deberemos ser capaces de adaptarlas a cada situación con celeridad y soltura. Principalmente necesitamos dos elementos. Primero, un auxiliar. Deberemos utilizar el auxiliar correspondiente al tiempo verbal que se haya utilizado en la información, en la oración previa. Si nuestra oración está conformada en presente simple, el auxiliar correspondiente es do o das. Si nuestra oración está en presente perfecto, el auxiliar correspondiente será have o has. Si tenemos un presente continuo, por ejemplo, el auxiliar correspondiente será el am, is o are. Si utilizamos algún modal, como por ejemplo can debe ser el auxiliar utilizado. Y así con todas las formas verbales. Nuestra pregunta necesitará también un sujeto. Cuidado, el sujeto es obligatorio que sea un pronombre. I, you, he, she, it, we, you, they, y nunca podrá ser un nombre, María o John, o a computer. Siempre habrá que utilizar el pronombre correspondiente, she, he, it, el que sea. Una característica importante es que si la oración que estamos dando es afirmativa, nuestra pregunta deberá ir al contrario, en negativa. Si por el contrario nuestra oración previa es negativa, la question tag deberá ir de nuevo al contrario, en afirmativa. Cuidado, una obligatoriedad. Si la question tag va en negativa, el auxiliar y la negación deben ir contraídos. Isn't, nunca, is not. Don't, no podemos usar do not. Won't y nunca, will not. Esto es obligatorio. Veamos ahora algunos ejemplos de estas estructuras. Primer ejemplo. María plays the piano. Doesn't she? John and Anna will go to university. Won't they? Oh, it's a nice day, isn't it? O el último ejemplo. You don't have another pen, do you? La entonación en las question tags normalmente suele ser descendente. Do you? Will you? Has she? No obstante, en aquellas preguntas en las que realmente estamos preguntando, realmente queremos saber si la información que estamos dando es verdadera o falsa, en esos casos la entonación sí debe ser ascendente. Will she? Has she? Por último, veamos las excepciones, aquellos casos en los que estas reglas que hemos ido comentando no se aplican. Primero, el imperativo. En estos casos, el auxiliar a utilizar debe ser can o could o incluso would. Por ejemplo, wait here for a moment. Can you? O could you?
o would you. Segundo, el imperativo es negativo, es decir, aquella estructura en las que empezamos con un don't. En estos casos, el auxiliar a utilizar será will. Veamos un ejemplo. Don't make any noise. Will you? Tercero, sugerencias hechas con la estructura let's. El auxiliar a utilizar debe ser shall. Por ejemplo, let's sit in the park. Shall we? Y por último, mencionaré la incompatibilidad de am con el not. No se puede contraer. Por lo tanto, en su lugar, deberemos de utilizar la contracción de are not, aren't. Por ejemplo, I am late, aren't I? No es lo suyo, pero es lo correcto. Muchas gracias por todo y hasta la próxima.